Hola amigues, estamos en un nuevo programa de Locorrabia TV. Qué lindo, qué alegría. ¿Cómo le va, Ernesto Parrilla? ¿Todo bien? Bien, Marcos, alegría, como decís vos, de reencontrarnos aquí en la pantalla de Locorrabia TV, que se puede ver en Bitácora Digital y en el canal de YouTube de Locorrabia. Bueno, y la alegría de seguir con este ciclo de entrevistas que tanto nos gusta, porque disfrutamos mucho de estar hablando con grandes artistas de la historieta argentina. Sí, claro que sí. Vamos a agradecerle a Belén que está acá de Switcher Master. Exacto. Siempre es la... Y a veces no hemos agradecido Exacto. su labor Belén como Jacobo, directora de cámaras. Exacto, a Belén Jacobo, que es la que maneja todo este entramado de cámaras que tiene aquí el estudio de Bitácora, que realmente es muy, muy lindo. Sí. Y bueno, Y le agradecemos a Bitácora Digital Exacto. por prestarnos este lugar tan lindo. Exacto. Y hoy tenemos un invitado, un dibujante al que la historieta le muestra los dientes. Muy bien, muy bien. Qué buena introducción. Bueno, les vamos a explicar por qué, ¿no? Diego Sandler, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un verdadero gusto estar hablando con ustedes acá. Porque no nos conocemos casi, por eso. No. Bueno, esto es de los placeres que te permite hacer esto, encontrarse así con amigas. Bueno, y Leo, dibujante de ya hace muchos años, con una trayectoria importante y que comenzaste ya allá lejos. Y contanos un poquito de Digamos, eso. cuando Perdón, yo... ¿qué es odontólogo? Es odontólogo, Sí, por por eso venía lo de los el dientes. chiste Sí. malísimo que hiciste en la Muy producción. bueno, y Leo sabe reconocer esos chistes. Sí. Yo soy un gran fan de los chistes de Ernesto. Soy el que constantemente lo está Él es el culpable. empujando a esas cosas. ¿Cómo empezamos? Creo que empezamos todos más o menos iguales. En la época de la debacle del 2001, un poco antes, empezamos a hacer fanzines, que era lo que se podía hacer. Había un evento de historietas acá en Rosario que para mí era como el más importante del país, que era Leyendas. Y en Leyendas nos juntábamos todos y nos fuimos conociendo todos los dibujantes. Y lo único que se podía hacer en ese momento, si no tenías muy clara la idea de hacer historieta, era fanzines, que eran básicamente historietas fotocopiadas. Si tenías la suerte de entender un poco, hacerle algo de diseño gráfico y fotocopia láser, blanco y negro, y con una pequeña encuadernación engrapada. Y así empecé, digamos. Me acuerdo que en uno de estos eventos le dije a Pablo Colazo, le digo, che, tenemos que hacer algo. Habíamos visto, ya habían pasado 2 eventos y le digo, vamos a hacer algo, vamos a juntar a la gente que conocemos de acá de Rosario y hacer algo. Y empezar a hacer algún fanzine. Y así dibujar lo que a uno se le ocurría, tratar de meterte en el... Ni siquiera era un mercado incipiente, era más bien unas ganas de hacer algo y ver qué pasaba. No teníamos idea realmente, no existía distribución, no existía mercado obviamente, habían cerrado las grandes editoriales como Columba, que fue la última que cerró, Fierro no existía más. Entonces era por el simple placer de hacerlo y ir para adelante. Y en algún momento si algo sale, veremos. Y Sí, si había un sí. circuito era justamente el de los festivales. Exacto. Ir a los festivales, mostrarnos las cosas Exacto, entre nosotros y la eventual gente que pasara, a tratar de entusiasmarla. O sea, era todo un tema de marketing, de hablar y explicar lo que estabas haciendo, porque no se veía en ningún otro lado. Era Claro. en la mesita del stand y nada más. Sí. Y bueno, fundamos un sello que fue Sacapunta Comic, donde hicimos 4 números de antología y 3 publicaciones chiquititas. Muy bien. ¿Quiénes estaban en Sacapunta? Y en Sacapunta estaba Pablo Colazo, estaba Leandro Arteaga, Diego Fiorucci, Gerardo Pérez, Gabriel Antile, éramos un montón. Cristian Llamosas, Hernán Nievas, Juan Vázquez y Walter Cosa. Y yo. Muy bueno. Un muestrario de autores de acá que muchos siguen. Muchos siguen activos y haciendo cosas, sí. Algunos por ahí ya no se dedican tanto a la historieta, pero dentro partieron desde la historieta y siempre hacen algo afín. Pero sí, Leandro Arteaga va a estar acá en un próximo programa haciendo el club de lectura, que él es periodista de... Sí. Bueno, Leandro sigue muy vinculado a eso. De hecho, a Leandro lo hemos forzado a hacer un par de guiones a veces. Sí. ¿Verdad? En tu faceta de coordinador de publicaciones, que ya vamos a llegar a eso. Así que bueno, esos fueron los comienzos, o sea, puro esfuerzo y tirarse un poco al vacío porque no había nada detrás, era ver qué pasaba.
Y después de a poquito se fue formando empezaron a aparecer editoriales aquí y allá, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba. ¿Y cómo fuiste vos conectándote, por ejemplo, con Llanto de Mudo? Sí, porque el tema sigue siendo, para mí, lo que pasa es que han crecido mucho, pero eran editoriales autogestivas. O sea, era la idea de la editorial reunir un poco material y tratar de organizarlo de alguna manera. Yo con Llanto de Mudo me vinculo porque yo era muy amigo de Diego y me acuerdo una vez en el 2003 hicieron una feria del libro en Ituzaingó, que los chicos de la productora nos invitaron a varios. Yo ya no estaba más en Sacapunta porque Sacapunta se había disgregado, no hacíamos más cosas juntos. Y a mí me gustaba mucho Llanto de Mudo, las cosas que hacían, y me gustaba particularmente mucho Elvisman, que hacía Juan Ferreira. Y Elvisman hacía ya un par de años que no había salido más, porque Juan estaba trabajando para afuera. Y en esa muestra, en esa feria del libro ahí, me acuerdo, me puse a hablar con Diego porque fuimos a organizar las cosas y le digo, che, a mí me encantaría que salga Elvisman. Sí, pero no tenemos dibujantes. Como era Diego, así no tenemos dibujantes. Digo, yo te lo dibujo. Bueno, me dice, tío, haceme un par de pruebas, mándame un par de dibujos a ver cómo sale. Y me acuerdo, le hice un par de páginas, un par de cosas, y me dice, sí, dale para adelante, te hago un guión. Y salió Elvisman 6 y Elvisman 7 y ahí se cortó de vuelta. Claro. Pero ahí quedé vinculado a Llanto de Mudo y después en los próximos proyectos de Llanto de Mudo salí beneficiado con varios guiones y hasta organicé algunas publicaciones y demás. Que mucho de eso tenemos acá porque me puse a juntar los libros donde participás para traer y me di cuenta que tenés una cantidad de obras enormes. Sí, yo la veo que no parece sí, mucho. Mucho. Bueno, esa es La Pasión, es el guión, creo que el guión más largo que hice hasta el momento, que es una novela gráfica con Diego, que fue una novela gráfica que hicimos, Diego te mandaba de 10 páginas, decía, hace 10 páginas, dibujaba 10 páginas, otras 10 páginas, que fue una novela gráfica que la empecé, la volví a empezar y la volví a empezar 3 veces. La primera vez no me gustaba, la segunda vez no me acuerdo qué era ya lo que no me convencía y la tercera vez fue como que la volví a empezar desde cero siempre. Llegaba a las 10 páginas y volví a empezar. El planteo es más o menos el mismo, pero no me gustaba y bueno. ¿Y qué? ¿No te cerraba? No me cerraba gráficamente. Aparte yo soy todavía mucho de preguntar a mis colegas y amigos. A mí me gusta que me tiren palos. O sea, no me gusta eso de, ¡guau! ¡Qué bueno que está! A mí me gusta, me digan, mira, esto no funciona, esto está mal, esto lo podrías hacer mejor. Y hubo varias cosas que no me terminaron de cerrar en los primeros planteos y la hago de vuelta. Ya, bien. Sí. Y bueno, esa Pamela es una antología de Walter Cosa que es sobre amores raros, digamos. Sí. Donde hicimos una historieta cortita con Walter. Son 2 guiones de... No, hay un guión... Son todos guiones de Walter, no hay un guión de Christian, me parece que dibuja. No me acuerdo. No, entonces son los 4 No, todo de Walter. Bueno, pero volviendo a Elvisman, porque es muy llamativo el nombre de Elvisman para la gente que no lo conoce. ¿Qué era Elvisman? Elvisman era un superhéroe. Ajá. Era un superhéroe que tenía la pinta de Elvis de los últimos años. El traje blanco, ya decadente. Y Elvisman era gordo. Y me acuerdo en ese momento, tanto Diego como Juan Ferreira estaban muy... Estamos hablando hace muchos años atrás. Estaban muy copados con toda la onda de Watchmen y esos superhéroes urbanos y que el superhéroe, algo que hoy se está viendo mucho, pero en ese momento que era el que tiene el poder realmente no es tan buen tipo. Y que los que están en segunda línea son los que tienen que pelear contra ese poder omnipotente. Y Elvisman básicamente tenía el poder de tomar cerveza, nada más. Le salía todo. No era gracioso, no era... chiste Marvel como es ahora, que es todo y tiende todo a lo casi chabacano. Era un tipo que intentaba hacer las cosas bien, le salían bien muy a su pesar, pero todo a la fuerza, todo con muchos problemas, digamos. Y a mí siempre me había gustado, más la impronta de Elvisman, que era una revista con tamaño comic book, que era muy raro porque los fanzines eran todos A5, esta era más grande, con buena encuadernación. Y con pinta de historieta de superhéroe, que en esa época acá en Rosario, en Argentina, era muy raro de ver. Había pocas. Entonces siempre me había gustado, yo lo quería seguir. Y seguirle el ritmo a Juan en esa época era duro, pero... Porque Llanto de Mudo fue una editorial que
fue creo que de las primeras que empezó a separarse del formato fanzine para hacer algo más profesional. Se cortó cuando falleció lamentablemente Diego Cortés, que era su alma mater. Y ahora anuncia Nicolás Brondo que vuelve Llanto de Mudo y vuelve con Elvisman. Exacto. O sea, Nico la idea que tiene es reeditar la obra de Diego, que a mí me parece excelente porque son libros completamente vigentes y es una lástima que se pierdan, la verdad. Son libros que tendrían que estar dando vuelta y en esa época la tirada era muy chica, se agotaron. Entonces va a imprimir varios libros, varias novelas gráficas y lo primero que va a hacer es la etapa de Elvisman de Juan Ferreira, los primeros 5 números. Y después tendremos que hacer la segunda etapa. Sí, seguramente. Porque hay un par de números que están inconclusos, pero el guión está. Diego dejó los guiones, así que hay que hacerlo. Muy bueno, ¿Sí? bueno. Qué bien, qué buena noticia. Diego ya sabía que iban a terminar en el número 9 y ya tenía los guiones escritos, que los tengo yo. Y ahora también los tienen Nico y Juan. Muy bueno. Así que sí. Sí, para mí es una emoción muy grande porque volver a ese personaje, cerrar esa etapa y volver a ese personaje realmente va a ser emocionalmente fuerte. Claro. Está bueno. Sí. Así que sí. Y dentro de Llanto de Mudo, ¿qué más hiciste? Hice también Ignatius, que es un proyecto que teníamos con Diego, Nico y Renzo, Podestá, que en ese momento no había nada. No me acuerdo exactamente qué había pasado, pero nadie estaba imprimiendo casi nada. Y aparece Diego y dice, vamos a hacer un fanzine, que fue Ignatius número 1, que era medio raro, porque era historietas con poesía, historietas de Renzo, algunas de Nico, y fue aumentando la cantidad de gente número a número y llegamos a un número 5, creo que el número 4 es el que más tiene, pero eran no sé cuántas páginas, 100 y pico, sí, ya en un librito. Sí, ya se puede ver incluso en el 2, en el 3. Sí. Y no tenía límites, nos traen este libro, esta historieta, listo, dale, va, todo iba, o sea, todo lo que nos gustaba iba. Coordinado todo por Diego, ¿no es cierto? Y llegó un momento que era una cosa enorme. Y estuvo muy bueno la etapa de Ignatius. Y después ya se organizó Diego más con el tema de novelas gráficas, sacó Jueves con Renzo, y hicimos La Pasión y Séptimo Círculo con Nico y El Pasado con Agite. Esas fueron las novelas de más o menos la misma época. Y ahora lo que se va a reeditar es todo eso y a mí me toca La Pasión. Ignatius no se va a reeditar, es muy raro como para reeditarlo. Claro. Sí, fue una experiencia del momento. Muy ligada a los momentos. Sí, aparte incluso hay historietas que quedaron inconclusas porque iba saliendo y los mismos autores por ahí no las entregaban, no las terminaban, entonces fue como una buena experiencia como para relanzar la editorial por ahí. Claro. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a irnos por una ramita que es por el lado, después tenemos que volver a tu labor como dibujante, que es lo más importante, pero vamos a irnos, ya que estamos hablando de Ignatius, por la labor que has hecho vos coordinando publicaciones y como editor, porque después con nosotros, con Loco Rabia, coordinaste No Identificado, claro. Que es una antología. Contá un poco porque cuál fue la idea. La idea fue, después de muchos años, volver a juntar a la gente de Sacapunta, a todos los que mencioné antes. Y nosotros teníamos la característica de nos juntábamos a hacer una historieta que salvara el mundo y terminamos comiendo pizza, tomando cerveza y hablando de qué bueno sería tener una obra social de dibujantes y para eso necesitamos personería jurídica. Se iba para cualquier lado. Entonces mi idea fue tratar yo de coordinarlos a todos y hacer una antología. Lo que se me ocurrió fue hacer una antología de extraterrestres. Digamos, la pauta era hagan una historieta con tantas páginas. Y algunos se colgaron, otros no quisieron y qué sé yo. Te convoqué a vos, lo convoqué a Leandro, que te hace el guión a vos. Claro. Y fueron entrando reemplazos para mí de lujo. O sea, Carlitos Saón, por ejemplo. Y quedó una antología para mí muy interesante porque es una antología de una historieta de extraterrestres sin extraterrestres. Prácticamente no lo hay. O sea, todas las historietas son sugeridas, nunca se sabe bien si son extraterrestres o no. Y si los hay, no te quedan claro cuál es la función que tienen. Entonces, para mí es una experiencia, a pesar de que fue muy trabajosa, una experiencia muy grata en cuanto a resultado, porque es algo inusual. Es algo que uno espera ver, no sé, naves espaciales, cosas así. No hay absolutamente nada de eso. Y estuvo bueno la coordinación. Fue mucho trabajo, pero estuvo bueno. Quedó un libro donde vos encontrás aventura, humor, costumbrismo.
Y todo tiene que ver con extraterrestre, pero desde su género, la verdad que Sí. es una experiencia. Sí. Y la tapa que hiciste vos, que está buenísima. Ah, bueno, muchas gracias. Digamos, mi función fue más tratar de que las temáticas no se pisaran entre sí, de que no hubiera dos más o menos iguales, que no hubo, para nada. Hay cosas realmente experimentales. Hay una historieta de Renzo que es rarísima, por ejemplo. O la historieta que Claro. hiciste vos, que es totalmente conmovedora. Sí, sí. O la que hizo Cristian Llamosas, que para mí es una cosa que podría no estar en ese libro, sino en cualquier otro libro, Claro. realmente. Son cosas que escapan al género. Muy bueno. Ujú. Y ahora sos editor. Ahora soy Empezaste editor. una nueva etapa de, Sí. como editor. Carcas edición. Carcas Ediciones. Gracias a Espacio Santafesino, que era o es, no sabemos, creo que es todavía. Están variados. Está en stand-by, ¿no es cierto? Sí. Bien. Que era una iniciativa muy buena del gobierno anterior sobre un poco tratar de apadrinar y de darle empuje a un montón de tipos de manifestaciones artísticas diferentes, desde cuestiones editoriales hasta diseño textil, diseño editorial, cortometrajes, largometrajes, poesía, lírica, música. Era buenísimo porque entrabas en un concurso donde tenías que competir con gente que presentaba más o menos lo mismo que vos, defender tu trabajo y bueno, después te asignaban un monto donde vos tenías que justificar todo lo que ibas a hacer, como para hacer un proyecto editorial. O sea, no era un libro, era un proyecto editorial. Yo gané en la categoría editorial en el rubro regional, que incluía un libro, y el libro es Raymond. Y me quedó la editorial. Claro. Así que ahora estoy trabajando para mi propia editorial también, en parte. ¿Y qué se viene? ¿Tenés? Sí, se viene de acá a un tiempo, cuando lo hagamos. Cuando termine, porque viene muy bien. Una novela gráfica con Federico Bert, con Freddy, que se llama Big Parker, en la que estoy muy entusiasmado porque yo estuve haciendo unas pavadas que las fui subiendo a las redes sociales de estilo, pero por hacerlo. Y a Freddy le encantó y me dijo, quiero que hagamos una historieta con ese estilo. Y me mandó la historieta y cuadraba mucho con ese estilo. Sí. Estamos viendo algunas imágenes. Ah, mira. ahora. Sí, Bien, vamos pasando. bueno, Justo ahí va. está- Que Qué buen personaje ese que aparece ahí. el que está sentadito, sí. Sí. Me hace acordar a alguien del parque. Sí, sí. También, Sí. en Y Big Big Parker Parker. también es. En un momento aparecen varios enanos que también son bastante conocidos, así que esos son, algunas son exigencias del guión, muy puntuales, y otras son aportadas por el dibujante. Muy bueno. No, Big Parker es muy lindo de hacer. A mí me divierte mucho porque es un registro con el que me siento muy cómodo y que permite mucha amalgama entre otros registros. Por ejemplo, hacer fondos muy, muy realistas con personajes muy caricaturescos. Permite también un poco la cuestión de cuando empieza la acción de hacer cosas medio cartoon. Es muy elástico y está muy bueno. Y eso va a salir por Carcas Ediciones. Y ahora me llegó la noticia, que creo que vos no la sabes. Ajá. Tu compañero de aventuras, Alejandro Farías, Sí. me dice, che, si hacemos Carolo y lo sacamos por Carcas Ediciones y Locorrabia, así que no Muy tenés bueno, que reeditar. muy bueno, muy bueno. Que Carolo es una tirita Ujú. de chistes de un caracol. Es un caracol que hace chistes que a mí siempre me gustó Carolo porque son chistes de un cuadro y a pesar de que Carolo es muy lento, el humor de Carolo es muy veloz. Sí. Entonces, es chistes muy rápidos, curiosamente. Y a mí me encantaría un librito de Carolo y le estoy Sí. hinchando hace tiempo y me dijo, Yo el otro día me sí. llamó y me dijo, vamos a hacer Carolo, Sí, listo, sí, sí, vamos sí, a hacer sí. Carolo. Muy bueno, me encanta. Así que todo depende de tu socio. Con Alejandro que hiciste muchas cosas. Hice muchas Sí, cosas. vamos. Raymond es una de las que Raymond, hice, lo habíamos mostrado recién. con guión de él. Exacto. Raymond también una historia que había empezado hace bastante, Sí. que pudieron concretar con el apoyo de Espacio Santa Sí, Fe. también es una historieta que empezamos porque sí, no tenía ningún target, digamos, no iba a ningún lado, la empezamos a hacer porque teníamos ganas y nos gustaba muchísimo el vuelo que iba tomando la historia. Y Zacarías lo empezamos a hacer para nuestros propios blogs, cuando en la época que se usaban los blogs, y colgábamos una tira por semana. Ujú. Incluso yo estuve viviendo en el extranjero y seguía haciendo Zacarías una tira por semana. Y cuando tuvimos muchas tiras dijimos, vamos a hacer un libro. Lo tratamos de convencer a Alejandro, tardamos un tiempo largo en convencerlo. Y para mí salió un libro lindísimo. Sí. A mí me encanta ese libro porque es redondito el libro. Bueno, que eso Está. nos permite volver a tu labor como dibujante. Ujú. Porque vos tenés como
venías como con una línea más realista, más para el lado de la aventura. Después empezaste con Zacarías, con un dibujo bien de humor, buenísimo. Y ahora es como que uniste esas dos ramas en lo que fue Raymond y en lo que estás haciendo ahora Vic Parker. Exacto, porque yo, como vos decís, yo tenía una que es como a mí me gustaba dibujar realmente, que es mucho más realista y más detallado y demás. Y Zacarías fue también una especie de experiencia, a ver qué pasaba, una historieta con un aspecto infantil. Carolo es una cosa también medio parecida, y Raymond fue como una especie de búsqueda de un registro nuevo. ¿Qué pasaría si el trazo más simple y más casi caricaturesco lo llevamos a una historia más seria? Y justamente Vic Parker es un poco juntar las dos cosas. Es un término medio entre las dos cosas, ni muy para acá ni muy para allá. ¿Y dónde te sentís más cómodo? Ahí, la verdad que sí. Ahí o tirando un poquito más hacia el realismo, es donde más me gusta. De hecho, Raymond en su momento me costó mucho. Porque hacer el personaje estaba muy bien, pero por ahí tenías que hacer, no sé, un auto, un árbol, una casa, y tenía que corresponder al mismo registro y tenías que sentarte a pensarlo porque para mí en ese momento no era algo natural. Después ya lo último sí, a lo último ya salía muy naturalmente, hasta ahí dibujadas manifestaciones, de todo, qué sé yo, pero en su momento era un trabajo, sentarse a pensar cómo ibas a hacer tal cosa. Y en Vic Parker en este momento sale, directamente sale muy rápidamente porque cuanto más trabajás, más fácil te sale. Así que, ¿Vos trabajás en papel, en digital? Yo trabajo en papel, esto lo hago todo en papel y después Vic Parker sale con grises, los grises y digitales. Pero el resto todo papel y tinta en una página tradicional, A3, con la caja, toda la cuestión, como para que los editores no se vuelvan locos. Yo soy uno de los editores, así que sí. Pero sí, aparte porque yo trabajo muy diferente siempre y quería hacer algo más tradicional, más presentable, digamos. Claro. Sí, se nota porque salió Raymond y salió Pintamonos, que está ahí, con guión de Rodolfo Santurce, que tiene otra impronta totalmente diferente, es mucho más realista, encima se basa en personajes reales. Sí. No sé si querés contar un poco con Pintamonos, la historia de Pintamonos. Primero te digo a nivel gráfico, Pintamonos tiene un estilo que yo ya tanto no uso, que es ese estilo más tipo pluma y demás. Por lo tanto, volver a encontrar ese estilo para los últimos capítulos también fue todo un trabajo. Porque vos habías empezado la obra antes. Originalmente era un proyecto de Rodolfo que eran pseudobiografías. Y creo que el único que le hizo la biografía fui yo y quedó. También redibujé varias páginas y hicimos un primer capítulo y nos gustó mucho y empezamos con un segundo capítulo. El primer capítulo trata acerca de un hecho real que es cuando León Trotsky se va a exiliar a México, va a la casa de Frida Kahlo y está con la mujer y el nieto. Y David Alfaro Siqueiros, que era contrario a Rivera por una cuestión de enfrentamiento ideológico político, los dos eran comunistas, pero uno era stalinista y el otro leninista, le hace un atentado en la casa a Trotsky. Se hace con un grupo comando, reduce la guardia armada que tenían y le ametrallan la habitación de él. Se la ametrallan bien. Sí. Lo refunden a tiros. No le hacen nada, creo que le hacen un raspón en el talón al nieto. Y todo esto fue real. Semejante anécdota, Rodolfo la reproduce y le agrega que al otro día Rivera lo cita a Siqueiros a un duelo de pistolas mano a mano. Diciendo, a ver si sos tan valiente para tirarle tantas balas a un viejo, a ver si me venís a... Bueno, y ese se desencadena toda una situación bastante cómica, porque va todo por el lado de la comicidad, porque son dos inútiles con armas. Y quedó bastante bien, o sea, el primer capítulo quedó muy redondo y muy satisfactorio, y en base a eso empezamos a investigar todos los hechos reales de que Siqueiros después queda como un poco al margen, pero Trotsky muere cuando le clavan el piolín en la espalda y demás, y lo que inventa Rodolfo es que Frida Kahlo investiga la muerte de Trotsky porque no le convence. Lo que dice el diario no le convence, hay algo que no le cierra y es una especie de Frida Kahlo siendo investigadora privada, muy a lo Frida Kahlo, porque no cree que Mercader haya sido un agente soviético ni nada de eso. Y ese capítulo quedó muy lindo y nos dio pie para un tercer y cuarto capítulo y en un momento teníamos un libro terminado. Muy bueno. También investigando, porque a raíz de eso yo le cuento, le digo, ¿qué hace Siqueiros después?
Me dice Rodolfo, no sé, vamos a investigar. Y Siqueiros se viene a Argentina, Sí. como todos caen a Argentina, donde pinta el mural que ahora está expuesto en el Museo de la Casa Rosada, que tiene toda una historia detrás enorme. En ese momento todos los personajes históricos y artísticos y políticos del momento estaban en contacto entre sí, es increíble. Todos se conocían, todos tenían algo que hacer, o se odiaban, o se amaban y se cruzaban en algún momento. Medio que la historia se arma sola en un momento. Muy bueno porque es como una ficción basada en hechos Claro, reales claro. que leyendo el libro sin conocer a los personajes es muy divertido, conociéndolos todavía Sí, mucho más. sí, lo que decíamos es que cuenta una parte que vos no estás viendo. Claro. Es como que el resto queda bastante igual, pero la parte que uno ves te la están ¿Y contando. cómo fue dibujar personajes reales y los de Y vida? es difícil, es difícil. Hay algunos que son muy caricaturescos, como Rivera y Siqueiros, que uno lo que hace es, que lo hablábamos con vos una vez, uno cuando tiene que dibujar personajes reales, lo que hace es llevarlos al registro de uno y mantenerse en ese registro. Que sea identificable durante toda la obra, pero no necesariamente que sea igual. Ahora Frida Kahlo es otra historia. Porque Frida Kahlo le erraste en una raya y te quedó otra persona. Es muy difícil. Aparte se ha convertido en una especie, lamentablemente, en una especie de ícono comercial. La ves en todos lados, la gente la tiene muy, muy presente. Las fotos de Frida que hay son fotos que le hacía una amiga que era fotógrafa. Casi no hay fotos espontáneas de ella. Todas las fotos que vos podés encontrar en internet son fotos de fotógrafa. Y medio que no varía mucho ni la pose ni la cara. Entonces hacerla gesticular, moverla, qué sé yo, Un desafío. era un desafío. Era un desafío. Aparte en la época que yo la tuve que dibujar ya andaba con un bastón, no se movía bien. Y estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno todo eso. Con Rodolfo hiciste otras cosas. Con Rodolfo hice un librito para chicos que editó Pictus, que se llama Marca Perros, de historietas de perritos, que fue muy divertido de hacer, muy muy divertido. Y también ahora estamos en otro proyecto que lleva el nombre provisorio de Marauders, que hasta hace una semana para mí era Piratas del Espacio, pero bueno, ahora es Marauders, que es una banda de personajes que viven en una especie de nave espacial o en una estación espacial donde les encargan trabajos y tienen trabajos que se van cada vez complicando más. Que eso fue pedido de la editorial, de Pictus. Y yo ya que estaba le dije, tengo dos personajes que salían en la época de los fanzines, que yo los quiero mucho, que siempre quise hacer algo, que en su momento Diego Cortés me hizo un guión que quedó ahí, Walter Cosa hizo un guión que quedó ahí, le digo, ¿los podemos rescatar? Sí, dale. Así que dos de los personajes son personajes muy viejos que los vamos a meter en esto que está buenísimo. Qué bueno. ¿Y eso para cuándo está proyectado? No sé. Cuando salga. Teóricamente para este año o el año que viene, esperemos que sí. Va a ser una novela gráfica de unas 64 páginas. No tengo idea cómo viene la mano porque recién van las primeras páginas de guión que está muy divertido. Muy lindo. ¿Te adecuás bien al guión o te gusta también aportar cosas? ¿Sos de consultar al guionista y decir, ¿puedo agregar esto? Sí. A mí me gusta que me den el visto bueno. Pero hay cosas que no se las consulto. Hay cosas que enriquezco el guión por mi parte y por ahí después se las muestro y quedan bien. Nunca les hago eso de meterle algo sin decirle. Pero detalles de escenarios o personajes y demás, eso se lo hago. ¿Cómo es tu trabajo de documentación? Es bastante intenso, porque sobre todo si es algo histórico, bajar cosas de internet, leer mucho, o sea, no solo la cuestión de imagen, sino también de leer. Entender el contexto. Exacto, o sea, esta cosa que usan, ¿de qué año hasta qué año se usaba? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Las armas que usan. Por ahí, a mí me gusta mucho ver el tema de las armas, de qué año hasta qué año fue fabricada. En este país se usaba esta arma, por ejemplo, acá usan armas en Pintamonos, que es en México del año 40, y yo quería ver si esas armas llegaban a México y era posible que alguien las tuviera de uso normal. Es decir, no te gusta caer en el error de, por no leer un poquito más, Claro. meter un elemento que no corresponde. Exacto, sí, no me gustaría que me digan, che, esto acá históricamente no corresponde, o esto acá no funciona. Siempre algo va a pasar, pero bueno, me gusta mucho eso de leer y bajar imágenes y tener documentación, sí. Cuando es ciencia ficción es otra cosa porque es más inventada. Claro, exacto. Pero si no, sí, me gusta mucho. El tema de estar bien documentado y de ver tal auto, qué detallecitos tiene, no sé. ¿Es lo que preferís hacer? Sí. Ese género más realista. Sí, por ahí es agotador, porque llega un momento en que encontrás varias referencias cruzadas y tenés que decidir,
Y llegó un momento que estuviste 3 horas mirando archivos y fotitos, y bueno, es el trabajo que hay que hacer, armarte una carpeta de documentación. Por ejemplo, lo que hablamos en Big Parker, yo me tomo bastantes libertades. Yo siempre sostengo que cuando el guionista es bueno no te da tantos detalles. Te da detalles en cuanto a la historia, pero no te dice tal ventana tiene que ser así. Es como que te da rienda libre para que vos hagas lo que quieres y eso es lo más lindo. Entonces vos creás lo que querés ahí atrás. ¿Vos alguna vez intentaste hacer guión y Sí. funcionaste en eso? Sí, pero no sé si me sale muy bien. Sí, hice historias cortitas. Hice alguna historia corta. En la época de fanzines hice alguna historia corta. Acá en las Ignatius, esta que estamos viendo, adapté un par de cuentos. Pero no soy muy ducho en los guiones. Hice un par que todavía no salieron publicados, que se los mandé a Rodolfo Santulo en su momento. Me dijo que estaba muy bien, me corrigió unas pocas cosas. Pero habría que sentarse a hacer guiones. Habría que sentarse y aprender como todo. Uno ya está a una altura que a mí no me gustaría hacer un guión que quede más o menos. Está bien. Estaría bueno hacer algo profesional. Para eso hay que aprender. No lo tenemos acá, pero bueno, con Lucas Dalcón hiciste vos Burn. hace también unos años. También Sí. ¿Eso se va a continuar? Es la idea de continuarlo. Sí. O sea, son historietas autoconclusivas cortas de unas 24 páginas, en clave superheroica, pero no tanto, donde la idea es hacer todas historias autoconclusivas acerca del género. Básicamente la premisa es, si vos tuvieras un superpoder, ¿qué harías? Y nosotros creemos que si tuvieras un superpoder no serías tan buen tipo. O sea, lo más probable es que, no ustedes, pero lo más probable Sí, es que a alguien que le des un superpoder lo aproveche para beneficio propio. Y no hablamos ya de superpoderes tipo volar o superfuerza. Por ejemplo, en Burn el personaje lo que puede hacer es cambiarse de cuerpo. Y cuando te cambias de cuerpo, el otro asume el control de tu cuerpo y vos el del otro. Entonces el tipo este lo que hace es atarse, amordazarse y cegarse con una venda y dejar al del cuerpo intercambiado en un garage atado sin saber lo que pasa durante un par de horas. Y el tipo hace lo que quiere, mientras que no son cosas muy altruistas, todo lo contrario. Entonces la idea es, si cierta gente normal tuviera cierta habilidad, lo más probable es que no te enterara y lo más probable es que lo hiciera a beneficio propio o mal. Claro. Todos queremos enriquecernos sin trabajar. ¿sabes? Exacto. Y Exacto. para ese lado. Así que, y está bueno, y ya hay un segundo guión, lo que pasa que yo se lo estoy postergando, pobre Lucas, porque Claro. surgen cosas Están todo el muchas tiempo. cosas. Sí, sí. Bueno, y en esto de enriquecer, que todos queremos enriquecernos sin trabajar, qué contradictorio es dedicarse a la historieta. Bueno, ¿No? sí, Porque es trabajar un montón y, Sí. y no enriquecerse nada. es lo que uno quiere hacer, Claro. al fin y al cabo. Vos Y también trabajás como odontólogo. trabajo decíamos. como odontólogo. ¿Y Sí. cómo haces para compatibilizar los Y dos trabajos? lo que hago desde hace un par de años ahora, desde hace 2 años ahora, es tratar de emparejar la cantidad de horas de una cosa con la otra. Yo antes trabajaba mucho más de odontólogo, menos dibujante. Hoy en día hay semanas que trabajo mucho más de dibujante que de odontólogo. O sea, he reducido las horas de odontología, he aumentado las horas de dibujo. Y como ustedes bien saben, la historieta no tiene horario. Entonces vos podés estar dibujando hasta las 2 de la mañana, un sábado y un domingo enteros. Entonces son muchas horas. Y así, o sea, viendo según el tema de la demanda de cada trabajo. ¿Y en eso te organizaste horarios? Días y horarios, sí. Sí, tengo días donde trabajo tantas horas de odontología, tantas horas de dibujo. Es la única manera, porque si no, es muy desordenado todo. Por lo tanto, no tengo vacaciones ni tiempo libre, porque cuando estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Claro. ¿Qué importancia le das a las redes sociales para mostrar los trabajos? Es muy buena la pregunta esa. Pues yo con las redes sociales tengo grandes conflictos. Primero porque no las termino de entender. Gracias a un montón de artículos y notas y libros de especialistas que estuve leyendo, no un montón, unos pocos, me di cuenta de que, por ejemplo, es imposible buscarle un sistema a las redes sociales. Las redes sociales no tienen un sistema. Nosotros que somos gente de sistema y más grandes, y yo sobre todo educado en una educación empírica, todo tiene que tener un sistema y un porqué. Bueno, acá no lo hay. Por lo tanto, he aflojado mucho el tema de mi ansiedad y mi necesidad de redes sociales. Me las tomo mucho más de manera liviana, publico lo que quiero cuando tengo ganas. Tengo un Instagram donde uso más el tema de trabajos y un Facebook donde paveo más. Cuando tengo ganas y lo que tengo ganas.
Y al que le gusta está muy bien y al que no le gusta, mala suerte. Pero ¿cuál era esa ansiedad de mostrar lo que haces? Esa ansiedad que te genera el hecho de vos trabajás mucho en algo y por ahí tenés una expectativa de decir, esto va a andar bien, esto me va a generar tal cosa, y por ahí no. Y no es porque no genere interés, es por un montón de cosas, es por un montón de cuestiones de contexto, es porque ese día interesó otra cosa, es porque tus contactos están ese día en otra cosa. Y como bien leí por ahí, la mayoría de los me gusta que tenés son gente que está en el baño. Entonces no es que la gente va y compra una cosa o se decide, es pasar y ver. Entonces no hay que tomárselo tan en serio. A mí las redes sociales me sirven mucho. Yo he conseguido trabajo a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me sirve, pero tampoco es definitivo. Claro. Digamos, está bueno para mostrarse y el que realmente le interesa y te encuentra por ahí va a tratar de ir un poco más allá. Va a mandarte mensaje, preguntarte un teléfono, no sé, pero no es la vidriera definitiva ni mucho menos. Es una más. Sí, y así hay que tomárselo, porque si no uno corre el riesgo de estar esperando algo que por ahí no se concreta. Yo he visto en las redes sociales muchísimas cosas diferentes, gente que por ahí tiene 3.000 me gusta por dibujo y no tiene un libro publicado y se dedican a dibujar. Claro. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo funciona esto? O sea, y porque por ahí si publican un libro, la gente que le pone me gusta, no toda se va a comprar un libro. Funciona a diferentes niveles. Y dibujantes realmente consagrados que hacen cosas muy importantes y tienen 45 me gusta en una publicación. Y los tipos venden libros a lo loco. Entonces no hay una correlación real. Por lo tanto no hay que tomárselo Es un parámetro. tan a tremendo. Sí. Y en los festivales sí ahí tenés la posibilidad de, Sí. bueno, en los que podés ir por Sí. cuestiones laborales, por de distancia, los aprovechás para justamente mostrar tus cosas. Sí, eso sí tiene una. Eso es lo contrario. Para mí, ahí tenés una respuesta directa de la gente. Primero que hay gente que te viene a ver porque ya te sigue por las redes sociales, por ahí. Y ya el hecho de hablar con alguien, charlar de tu trabajo, encontrar editores, guionistas, siempre surge algún trabajo y siempre surge gente que te viene a ver porque le gusta lo que haces y quiere enterarse de más. Y es una cosa más directa, el hecho de ver que hay gente que te está hablando de tu trabajo y que compra tus cosas y le gusta lo que haces es una satisfacción que lleva su tiempo, porque vos tuviste que hacer un libro y trabajar para eso, pero en su momento funciona mejor, digamos. Claro. Porque ¿cómo se compatibiliza? En esto siempre digo que bueno, la historieta es un arte industrial, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre decir, yo me quiero sentar a hacer algo que me dé placer, Ujú. hacerlo como obra de arte, pero a su vez también me gustaría vivir de hacer historieta o que me permita cambiar el auto, no sé, también estamos viviendo en momentos y lugares donde es muy difícil soñar eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo uno compatibiliza esas dos búsquedas? Sí, yo creo que, como decía la otra vez, hablaba con Nico Brondo y me decía, en este país de dibujar no se vive, se sobrevive. Claro. Excepto honrosas excepciones, en general es mucho esfuerzo. Yo creo que principalmente uno tiene que hacer lo que le gusta. Hacer lo que le gusta, como le gusta, tratando de poner... Yo creo que toda expresión artística funciona y está buena siempre y cuando el que lo haga ponga de sí mismo. Cuando vos ves cierta honestidad, cierto sinceramiento en el que lo hizo, por más que después sea Roxette, digamos, y venda como vendió discos, yo creo que si vos ves de fondo una cuestión de honestidad y que la persona quiso hacer eso, me parece que funciona. Y después tenés que adecuarte un poco al mercado, o sea, una cosa mitad y mitad. Tenés que empezar a buscar qué es lo que se vende, digamos, qué es lo que gusta, qué es lo que se está buscando en ese momento, no queda otra. Si tenés la suerte de hacer algo que el mercado esté buscando, bienvenido sea, tanto mejor. Ahora, si sos un artista que hace cosas muy separadas de lo que se está buscando y de lo que se vende, y te va a costar más. O sea, tiene que haber forzosamente una adecuación, sin dejar de hacer lo que te gusta. Que pasa en todos los trabajos. Sí. Pasa en todos los trabajos y ha pasado siempre, le ha pasado a los grandes artistas de todas las épocas. Los tipos trabajaban en un mercado, te guste o no. O sea, vos tenías compositores como Bach que trabajaban para la iglesia y les pedían tal y tal obra. Dentro de lo que le pedían el tipo brillaba. Bueno, pero estaban adecuados a si querés, un mercado, si la palabra funciona en ese contexto. Y vos en este momento que estás, que por ejemplo el editorial Pictus te pide una obra especialmente,
¿Fuiste buscando eso? ¿Te fue apareciendo solo? A mí, por suerte, me fue pareciendo solo. O sea, yo fui haciendo una búsqueda del estilo que tengo porque lo que vamos a hacer con Pictus es bastante parecido a lo que vamos a hacer con Vic Parker. A lo mejor un poquito más realista, pero también me va por ese lado. Yo tuve la suerte de que empezó a gustar lo que yo hacía. Entonces, de gente que me escribía mail o me hablaba y me decía, che, yo quiero que hagamos algo con eso. Pero fue a través de yo mismo ver los estilos que yo manejaba y decir, esto ya no me convence tanto. Digamos, yo y muchos de los que hacemos este tipo de trabajo, todos empezamos pensando que vamos a dibujar Batman o Spider-Man. Entonces vos dibujás como para que el día de mañana dibujara Batman. Una de mis principales influencias era Simon Bisley. Sigue siendo, yo lo miro al tipo lo que hace y a mí me vuela la cabeza y no entiendo lo que hace. Sin embargo, yo al principio trataba de dibujar como él, ahora ni la sombra. Sin embargo, fue un referente. Y llega un momento que te das cuenta de que ya no tenés ganas de dibujar eso a lo mejor y de que tu estilo, sin querer, se fue para otro lado. Entonces, bueno, seguí ese estilo porque hay otras cosas para hacer. Y ahí se va dando todo solo. Pero lleva un trabajo de búsqueda. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿De qué otras obras te has nutrido? Cuando ves tu obra, ¿qué es lo que recordás que pudo haber entrado a tu cabeza para forjarla? Bueno, yo cuando veo cómo dibujo sangre, por ejemplo, sigo pensando en Bisley. Ajá, claro. Y a pesar de que no tenga nada que ver. Y dentro de la cuestión superheroica o el género ese, a mí siempre me gustaron más los tipos más tradicionales con los que uno se crió leyendo. Yo veía laburos de Brian Boland, por ejemplo, y me alucinaba cómo el tipo hacía esa cuestión realista. Después, yo soy muy... A mí me gusta todo, pero cuando me preguntas qué me gusta más, tanto en la música como en la pintura, el cine, me gustan mucho los hiperclásicos. O sea, para mí un referente obligado sigue siendo Hugo Pratt. Ver Corto Maltés de Hugo Pratt es aprender, es una clase de historieta. El tipo te está dando una clase de cómo se hace la historieta. O Asterix de Goscinny y Uderzo. Y vos por ahí gráficamente no agarrás nada de eso, pero sí agarrás ritmo narrativo, enfoques, encuadres, cómo se ponen los personajes en la página. Eso los tipos la tenían recontra clara. Y yo creo que todos medios abrevamos de esa gente. Acá en Argentina, sin duda, Aquino, bueno, con maestros como Lali, Alcatena, Solano López, son referentes ineludibles, donde todos alguna cosita alguna vez le sacamos. Y después, bueno, sí, hay muchos tipos actuales que me gustan muchísimo, pero muchísimos. Pero creo que los referentes son los que uno va agarrando más de chico cuando leía y quería dibujar así. Eso es lo que te queda en la cabeza. Y de la actualidad, en la historieta argentina, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que te gusta? Yo estoy leyendo todo lo que publica Loco Rabia, por ejemplo. Muy bien, vamos, muy bien. No, sí. No porque esté acá, pero todo lo que hace Marcos a mí me parece alucinante. O sea, yo tengo en este momento la suerte de... Ay, ¿a cuántos le dirás lo mismo? Tengo la suerte de que son amigos la mayoría de los que me gustan lo que hacen. Yo hay tipos que veo y que me encanta lo que hacen y que son gente que me ha llevado a ser lo que soy. Marcos, Carlitos Saón, Hog, Renzo Podestá, Nico Brondo, el mismo Pablo Colazo, como guionista Ale Farías, Rodolfo Santulo. No sé, son muchísimos los que yo leo. O sea, leerlos los leo a todos. O sea, no creo que haya gente que me quede sin leer del panorama actual de la historieta. Pero estamos a un nivel de historieta que es sobresaliente, me parece a mí. O sea, la historieta argentina como género en sí, para mí es una cosa para mostrar al mundo. A mí por ahí me parece esto es una opinión muy particular, pero me parece por ahí un error tratar de empardarse tratar de llegar al nivel de... Porque yo creo que el mercado actual en sí es un mercado que tiene identidad propia. Por lo tanto, no te digo que todo es buenísimo, pero hay un nivel altísimo de gente que está trabajando para acá adentro. Y por ahí no ha salido mucho afuera, no le ves cosas muy publicadas afuera. Y eso está buenísimo. Y cuando vos hiciste esa ruptura hacia el humor gráfico, que no sé si lo primero fue Zacarías o Sí. Uchi. No, Uchi fue muy posterior. Mucho después. ¿Te salió de manera natural o tuviste que ponerte a ver? Lo de Zacarías, sí hubo que practicarlo un poco, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Bien. De hecho, Zacarías varía, como en todos los personajes de larga data, varía un poco estéticamente a medida que va pasando
el libro. Pero sí, no, al principio es todo un lenguaje gráfico nuevo. Yo me acuerdo que Charles Schulz, cuando dibujaba Peanuts, la tira Snoopy, decía que él no podía dibujar los personajes con las manos levantadas de frente. Pues son tan cabezones y tienen las manos tan cortitas que no podía. Vos fijate que cuando levantan las manos están de perfil y la manito le queda acá. Entonces, esas cositas, viste, que vos decís, sí, hay todo un lenguaje particular donde se van a mover estos personajes que no se van a poder mover como otros personajes. Y sí, o verlo a Watterson, viste, las tiras de Watterson tienen, si vos te empezás a ver esas cosas, ves si el tipo omite un montón de cosas e inventa un montón de cosas que son necesarias. Si no, no podés, no puede funcionar. Sí, como hacía Kino, que les tiraba el bracito. Eso. Cuando los personajes estaban parados, tenían un bracito cortito, que apenas asomaban los dedos. Exacto. Y después tenían que hacer algo y ese brazo se tiraba. Claro. Pero no te das cuenta en realidad, quedaba como natural. Aparte en la tira cómica, una cosa que me acuerdo me decía Max Aguirre, dice, la tira cómica casi no tiene fondo porque es muy chiquitito y los personajes casi no se van a mover. Más que caminar o pegarse una corrida, generalmente están parados o sentados. Y vos tenés que aprovechar todo eso. Tampoco justifica un plano de arriba, un no sé qué, o sea, es bastante acotado. Y dentro de eso lo más importante es el trazo. Claro. O sea, si vos ves una pelota dibujada por Kino o por Caloi, por más que sea una pelota, vos sabés, esta es de Kino, esta es de Caloi. O sea, el trazo te identifica al dibujante gráfico, digamos, al humorista gráfico. ¿Y esa línea de dibujo es algo que te gustaría continuar? Bueno, contabas que ahora no sé si con Carolo van a hacer nuevas tiras o va a salir lo que está. Vamos a hacer nuevas tiras para que tenga tamaño libro. Bien. Así que sí. Igual Carolo tiene otro registro, que también lo empecé para hacer algo más sencillo y sí, ese es bastante fácil de seguir. No, yo con Zacarías ya no me siento tan cómodo con ese registro. Sí, todavía con Raymond, por ejemplo. Que Raymond tiene línea más modulada, tiene otras cosas, es más historieta. Pero el humor gráfico a mí capaz que me cueste un poco. Me encanta el humor gráfico. Digo, y para una pregunta que hacemos es, para aquel que está comenzando, para aquel que quizás ya hace años que está, pero no logra editar, ¿qué cosas le recomendás? ¿Qué consejos podrías dar? Y primero que lo que hablábamos antes, que dibuje convencido de lo que hace. Que vea que lo que está haciendo está bien. Hoy en día con internet vos podés ver qué está haciendo la mayoría de los artistas, ver qué línea te convence más, ceñirte a una línea artística determinada y darle para ese lado. Si a vos te gusta la historieta más realista. Si te gusta el humor gráfico, humor gráfico. Y después ir a las convenciones y estar en contacto con los autores y los editores. Es lo mejor que podés hacer. O sea, yo no creo que haya nadie que te dé vuelta la cara en una convención. Al contrario, van a mirar lo que haces y algún consejo te van a dar. Y ese contacto mano a mano con la gente es lo que te hace entrar en este mundo, porque todos hicimos eso. O sea, todos no nos conocíamos en algún momento y nos empezamos a conocer yendo a las convenciones. Y eso te va a dar una pauta de qué puedes hacer y cómo. Me parece no es reemplazado por mandar un mail o ponerse en contacto por redes. Para nada. Después sí, una vez que ya tenés la relación armada, sí, por ahí podés hacerlo. Pero a mí, al día de hoy, me funciona muchísimo más juntarme con alguien y charlar sobre tal o cual tema, 10 minutos que 3 días de mail. A pesar de que todos los trabajos, por saber bien, hoy en día se hacen por mail y por WhatsApp y por todo eso. Sí, seguro. Sí, pero hay algo que no se pierde del encontrarse personalmente. Surge algo, o sea, por ahí empezás a tirar ideas y surge algo que no surgía de la otra manera. Se redondean las ideas. Sí, por ahí pasa que estás con gente con la que te comunicas muy seguido por la computadora o por el celular y cuando te encontrás personalmente hay algo mágico que hace que surja un proyecto, una idea, que crece. Sí, en 2 minutos aparte. Es una cosa, es un ida y vuelta de 2 minutos y ya está. Y bueno, si estás empezando me parece que esa es la cuestión. O sea, dibujar mucho, llevar todo lo que estás haciendo y mostrarle a la gente que sabe. ¿Y qué te falta, Leo? ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? ¿Con quién te gustaría trabajar? Mira. Bueno, yo por suerte trabajé con la mayoría de la gente que me gustaría trabajar. Con Ernesto todavía no trabajamos. Mirá. Por ejemplo, me gustaría con Ernesto. Tengo una idea. Una idea ahí. ¿Hay una idea? Bueno, lo charlamos. Esas cosas cómicas. Bueno, eso sí, tenemos un proyecto. Chiste. Es muy bueno, muy bueno. Te lo vamos a pasar para que lo leas y vas a ver. Alguno. No, pero
un nivel. ¿Quieren develar cuál es? No, eso no se puede develar porque aparte Es una idea tenemos que demasiado cubrir, buena para- nos tenemos que cubrir legalmente. aparte. Averiguar si se puede. O sea, Bien. por ejemplo, uno de los guionistas que yo no había trabajado era Freddy Baert y ahora tengo un guión de Freddy Baert, así que yo la verdad que estoy muy conforme. Siempre queda gente con la que a uno le gustaría trabajar. ¿Ves? Trabajos y, por ejemplo, con uno que me junto muy de vez en cuando y cada vez que nos vemos me dice, vamos a hacerlo juntos, Luciano Saracino. Ajá. Pero después nos desencontramos y Claro. cada uno tiene otros proyectos, pero están esas ganas siempre de hacer algo. O editoriales que a uno tiene ganas de que lo llamen, bueno, se está dando también. Así que a ese respecto, la verdad, estoy muy conforme. Sí me gustaría el día de mañana, por ejemplo, que el dibujo sea algo que me permita un sostén más amplio, Ujú. económicamente hablando. Eso sí sería bueno. Para poder dedicarle más tiempo. Exacto. Claro. Sí. Sí, que sea. Nunca una tranquilidad, porque nunca va a ser una tranquilidad. Pero bueno. Mira, mal de muchos consuelos de tontos, estuvimos ahora en Angoulême Ujú. y veíamos, se hizo un informe sobre el estado del trabajador de la historieta en Francia, Ajá. que Francia es un mercado de Sí. historieta enorme, todo el mundo lee, se publica un montón y está súper precarizado el trabajo. Hay mucha gente trabajando en relación de dependencia, Ujú. pero se vio que el gran porcentaje está por debajo de la canasta básica. Mirá O vos. sea, tenemos que subir un montón de escalones. Sí, de hecho que en Argentina está la cuestión de que vos vivís del dibujo, no Ujú. de la historieta ni de la ilustración. Del dibujo significa, te llama una empresa para hacer un logo, te llama fulano para hacer un dibujo de no sé qué, te llaman para hacer un storyboard, o sea, vos dibujás. No es que todo eso junto, o das clases por ahí, todo eso junto, que indica una cuestión del mismo rubro, Ujú. pero no es exclusivamente Sentarse a dibujar. sentarse y dibujar historietas o ilustraciones, eso es difícil. Claro, sí. ¿Veis? Por ahí hay que buscar el mercado externo en Sí. donde te beneficia el cambio. Exacto, y tiene que gustar lo que estás haciendo y entrar en una especie de onda con esa... Son grupos de gente, yo lo veo como son grupos de gente que le gusta lo que haces y entrar justo ahí y empezar a trabajar en eso no es fácil. Bueno, de hecho, mientras buscaba las imágenes para traer, encontré que habías hecho bastantes trabajos de ilustración para Sí. libros. Sí, ¿Te gusta eso? ¿Es algo a lo que Sí. te dedicarías o es No, secundario para vos? no es lo que me dedicaría, a mí me gusta más la historieta, yo soy un bicho más historietístico, es lo que más me gusta. Ilustraciones de tanto en tanto sí me gusta hacer del género, digamos, pero ilustración en sí no sé si es lo que me gustaría. Sí los hago, los trabajo, porque son satisfactorios cuando los haces. Aparte de la ilustración, a diferencia de lo que muchos piensan que es un trabajo corto, no es tan corto, pero le ves el término, digamos, a más corto plazo. Claro, Depende del proyecto. claro. Hay proyectos que son de ilustración que son larguísimos, pero bueno, Sí, así que... La verdad que una satisfacción Sí. la charla Sí, sí. con Leo. Me alegro mucho. Muy contento y tenemos un presente. un regalito. se No, va a llevar. qué bueno. La entrega. Muchas Si gracias. lo tenés, No lo tengo. Te lo cambio. De Scafati, Pero muy pensamos que bueno, tenías el muchas último gracias. libro de Scafati, el segundo que sacamos con la Muy editorial. bueno, muchas gracias. ¿La muestro así? Muchísimas gracias. No, no Como lo tengo. agradecimiento Muchas por haber gracias. venido. Pero tendría que haber regalado cosas yo. Muchas gracias, Leo. Bueno, Leo, por muchísimas venir. gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿verdad? Muy enriquecedora la charla. Y bueno, Marcos, ya nos despedimos y en breve ya estaremos nuevamente en contacto con la gente. Recordamos por dónde. Sí. Víctor, Del- claro, vos te olvidás. Bitácora Digital y el canal de YouTube de Locorrabia. Igual en nuestras redes sociales siempre estamos con los links. Bueno, una alegría, un programa más terminado aquí en los estudios de Bitácora. Así que, Marquitos, no estamos despidiendo. Nos vemos la próxima.